Hola y bienvenidos a otro nuevo audiolibro. En esta ocasión les voy a presentar la obra El cielo no es el límite es lo que tú crees que puedes lograr. Prólogo. Imagina por un momento el aire denso y vibrante de la Ciudad de México. Imagina el sol cayendo a plomo sobre el asfalto, el murmullo incesante de millones de voces que se mezclan en una sola sinfonía caótica pero llena de vida. Ahora, viaja conmigo a un rincón específico de esa inmensa urbe, un tianguis, un mercado sobre ruedas que aparece y desaparece como un espejismo. El olor a fruta madura se mezcla con el de la tela nueva y el plástico caliente. El grito de los vendedores es la banda sonora. ¡Pásele, güerita, barato, llévelo! En medio de ese torbellino de supervivencia y comercio, un niño de 7 años, con las manos sucias y los ojos brillantes de determinación, apila cajas de zapatos. No está jugando, está trabajando. Está aprendiendo la primera y más importante lección de su vida. Ese niño se llama Víctor. Y su historia es la prueba viviente de que el único techo que existe es el que construimos en nuestra propia mente. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. No es una historia de éxito instantáneo ni de suerte milagrosa. Es una historia forjada en el sudor, en el polvo de las calles, en la soledad de una celda y en la llama incandescente de una voluntad inquebrantable. Es el viaje de un hombre que entendió desde muy joven que la vergüenza es una jaula autoimpuesta y que la verdadera libertad reside en atravesarse e intentar fallar y levantarse una y otra vez, sin importar quién esté mirando. A lo largo de estas páginas caminaremos junto a Víctor, sentiremos el peso de las cajas en sus pequeños hombros y la dignidad que florecía en su pecho en cada venta. Estaremos a su lado cuando decida enfrentarse el miedo al ridículo, haciendo malabares con naranjas frente a las miradas burlonas de sus vecinos, no por el dinero, sino por conquistar su propio espíritu. Veremos cómo su creatividad explota en un modesto espectáculo de marionetas, una chispa de magia en medio de la rutina del tianguis, demostrando que la innovación no necesita recursos, sino coraje. Juntos exploraremos cómo la educación de la calle, esa universidad de la vida que no otorga diplomas, pero sí lecciones imborrables, le dio a Víctor un superpoder, la capacidad de conectar con la gente, de entender sus necesidades y de actuar sin el lastre de la duda. Nos sumergiremos en los libros de los grandes magnates que se convirtieron en sus mentores silenciosos, susurrándole al oído que el trabajo duro, tanto físico como mental, es el único lenguaje universal del éxito. Pero el camino no será fácil. Seremos testigos de su primer gran tropiezo, una injusticia que lo arrojó a la oscuridad de una prisión a los 16 años. Sentiremos el frío de los barrotes y la desesperación que amenaza con consumirlo todo. Y justo ahí, en el punto más bajo de su existencia, veremos nacer a un nuevo Víctor, un hombre que convierte su celda en un gimnasio, en una biblioteca, en un santuario de autodisciplina, un hombre que se niega a ser una víctima y decide convertirse en el arquitecto de su propio renacimiento. Esta historia es una montaña rusa de emociones. Celebraremos su libertad, su renacer a los 19 años, con un cuerpo de atleta y una mente afilada como una navaja, listo para conquistar el mundo. Veremos cómo una idea, nacida de su propia transformación, se convierte en un imperio, cambiar la cultura alimentaria de su país, un plato saludable a la vez. Seremos partícipes de su expansión exponencial, de su éxito arrollador, pero lo que es más importante, veremos cómo nunca olvida de dónde vino. Descubriremos que su verdadera misión no era acumular riqueza, sino distribuirla, ayudar, construir, inspirar y dejar un legado de esperanza. Este libro es un espejo. Mientras sigues los pasos de Víctor, te invito a que te preguntes, ¿cuál es mi tianguis? ¿Cuáles son las cajas que cargo cada día? ¿Qué vergüenza me impide hacer malabares con mis propios sueños? ¿Qué muros físicos o mentales me están limitando? La historia de Víctor no es sobre él, es sobre ti. Es sobre el potencial ilimitado que yace dormido en tu interior, esperando la chispa correcta para encenderse. Es un recordatorio atronador de que las circunstancias no te detienen. Tu actitud, tu disciplina y sobre todo tu fe es lo que puedes lograr si lo hacen. Así que respira hondo, abre tu mente y tu corazón. El viaje está por comenzar y al final espero que llegues a la misma conclusión que Víctor. El cielo nunca fue el límite. El verdadero límite es y siempre ha sido lo que tú crees que puedes lograr. Está en ti. Capítulo 1. Las raíces en el tianguis. El primer paso hacia la dignidad.
En el corazón palpitante de Iztapalapa, un laberinto de concreto y vida desbordante en la Ciudad de México, el sol no pide permiso, se derrama sobre los techos de lámina, calienta el asfalto hasta hacerlo ondular y se filtra por los toldos de lona de colores que cada fin de semana transforman una calle gris en tianguis. Este es el universo de Víctor. A sus 7 años, el mundo no era un globo terráqueo en un salón de clases. Era este tramo de calle, un microcosmo ruidoso, caótico y brutalmente honesto. El día de Víctor comenzaba que la mayoría de los niños de su edad hubieran siquiera soñado con despertar. El primer rayo de luz lo encontraba ya en movimiento, no por el sonido de un despertador, sino por el murmullo de sus padres preparándose para la batalla semanal. Su padre, un hombre de espalda ancha y manos callosas, movía los pesados bultos de ropa y las cajas de zapatos con un gruñido suave, el sonido del esfuerzo puro. Su madre, de movimientos rápidos y una mirada que contenía tanto cansancio como amor, organizaba todo con eficiencia nacida de años de repetición. Víctor, pequeño pero resuelto, era su sombra, su aprendiz, su pequeño soldado. Su trabajo era, en apariencia, simple: cargar las cajas más pequeñas, desempacar los zapatos y organizar en pares sobre una manta extendida en el suelo, limpiar el polvo de la ropa con un trapo, pero para Víctor era mucho más que eso. Era un ritual sagrado. Cada caja que levantaba, sintiendo el esfuerzo en sus delgados brazos, era un ladrillo en la construcción de su carácter. No sentía el peso como una carga, sino como una responsabilidad. Era su contribución, su parte en el engranaje familiar que luchaba por mantenerse en movimiento. El tianguis era una sinfonía de sensaciones. El grito agudo de una mujer que vendía licuado de nopal y naranja se mezclaba con el ritmo machacón de la cumbia que escapaba de una bocina reventada. El olor a fritanga del puesto de quesadillas se entrelazaba con el perfume barato de los productos de imitación y el aroma terroso de las verduras. Era un lugar donde la vida sucedía sin filtros, donde la necesidad y la oportunidad bailaban un tango apretado. Víctor aprendió a leer los rostros de la gente antes de que a leer libros complejos. Veía la esperanza en los ojos de su madre, que buscaban unos zapatos escolares resistentes para su hijo. Veía la duda en el hombre que regateaba por unos pesos y la pequeña alegría en la joven que encontraba una blusa que la hacía sentir bonita. El tianguis era su escuela y sus clientes sus maestros. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja polvoriento, un niño de su edad, vestido con una ropa más limpia y con un juguete en la mano, pasó junto a su puesto. El niño se detuvo, miró a Víctor, que estaba allí de rodillas, limpiando unos botines, y con la cruel inocencia de la infancia se rió. «Mira ese niño trabajando como un señor», le dijo a su madre, quien lo jaló de la mano apresurada. Por un instante, una punzada caliente y desconocida recorrió el pecho de Víctor. ¿Era la vergüenza? Sintió que sus mejillas ardían. Miró sus manos ennegrecidas por el polvo y la grasa de los zapatos. Se sintió pequeño, expuesto. Su padre, que lo había visto desde la parte trasera del puesto, se acercó y se arrodilló a su lado. No dijo nada al principio, simplemente tomó una de las manos de Víctor entre las suyas, enormes y ásperas. «Mira esta mano, hijo», dijo con voz grave y tranquila. «Está sucia, ¿verdad? Está cansada, pero es una mano honesta. Esta mano no le roba a nadie. Esta mano construye. Cada mancha de polvo es una medalla». Víctor levantó la vista, con sus ojos acuosos encontrando los de su padre. «Nunca jamás», continuó su padre, apretando suavemente su mano, «sientas vergüenza por trabajar. El sudor en tu frente es más honorable que el oro en el bolsillo de un ladrón. La vergüenza, Víctor, es para los que hacen daño, para los que mienten, para los que traicionan. Nosotros no hacemos eso, nosotros luchamos y luchamos por los nuestros, por la comida, por el techo. No es vergüenza, es dignidad». Su madre se acercó y le acarició el cabello. «Tu padre tiene razón, mijo. Cada caja que cargas nos ayuda a poner un plato de frijoles en la mesa. Eres nuestro orgullo, no nuestra lástima». Esas palabras no fueron un simple consuelo, fueron una revelación. Para Víctor, de 7 años, fue como si una luz se encendiera en la habitación más oscura de su mente. La
vergüenza que había sentido se evaporó, reemplazada por una nueva sensación, una mucho más poderosa, el orgullo. Miró de nuevo sus manos sucias y ya no vio suciedad. Vio el testimonio de su esfuerzo, vio las medallas de las que hablaba su padre. Desde ese día, algo cambió en él. Su grito para atraer clientes se volvió más fuerte, más claro. ¡Ropa barata! ¡Zapatos resistentes! ¡Pásele a ver! Le decía con una convicción que desmentía su edad. Ya no era un niño obligado a trabajar, era un socio, un guerrero del tianguis. Observaba a sus padres con una nueva admiración. Veía el cansancio en sus rostros al final del día, pero también veía la satisfacción silenciosa de haber completado otra jornada, de haber ganado otra batalla. Mientras otros niños de su barrio pasaban las tardes pateando un balón en la calle o viendo televisión, Víctor aprendió el arte de la venta. Aprendió a sonreír incluso cuando estaba cansado. Aprendió a ser paciente con los clientes indecisos. Aprendió a calcular de cabeza, a dar el cambio correcto, a cuidar la mercancía como si fuera un tesoro. Cada peso ganado era una victoria tangible, un sonido metálico que representaba seguridad, comida, vida. No resentía su infancia, al contrario, la abrazaba. Sentía que estaba viviendo una vida más real, más intensa que la de los demás. Él no jugaba a las tienditas, él tenía una. No jugaba a ser un adulto, contribuía como uno. Y en ese proceso, una semilla de hierro se plantó en su corazón. La semilla de la suficiencia, la convicción de que, sin importar las circunstancias, siempre podría contar con sus dos manos y su voluntad para abrirse camino. La noche caía sobre el tianguis y las luces de los puestos comenzaban a encenderse, cuando un mosaico de sombras y colores. La jornada estaba terminando mientras ayudaba a empacar lo que no se había vendido. Víctor se sentía agotado, pero pleno. El dolor en su espalda era real, pero la sensación de propósito era aún más fuerte. Esa noche, mientras yacía en su cama, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía, no pensaba en los juguetes que no tenía o en los juegos que no jugaba. Pensaba en las palabras de su padre. La vergüenza es para los que roban, no para los que luchan. En la mente de un niño de 7 años, esa frase se convirtió en un mantra, en una brújula moral. Se prometió a sí mismo que siempre lucharía, que siempre trabajaría con honor. No lo sabía antes, pero en esas calles polvorientas, entre cajas de cartón y el regateo constante, no solo estaba vendiendo mercancía, estaba forjando el cimiento de su futuro. Estaba aprendiendo que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que construyes con tus propias manos, día a día, venta a venta. El tianguis no era su jaula, era su campo de entrenamiento. Y la primera lección estaba aprendida. El trabajo duro te libera. Te libera del hambre, de la necesidad y sobre todo te libera de la vergüenza. La verdadera batalla, la que definirá el resto de su vida, apenas estaba por comenzar. Capítulo 2. Matando la vergüenza. El poder de intentarlo todo. Un año había pasado. El sol seguía marcando el ritmo de la vida en Iztapalapa y Víctor, ahora con 8 años, se movía por el tianguis con la confianza de un veterano. La lección de su padre se había arraigado en lo más profundo de su ser, transformándose de una simple idea a una filosofía de vida. Si el trabajo honesto era dignidad, entonces la inacción por miedo era su opuesto. Este razonamiento infantil, simple y directo, dio luz a una nueva regla personal que guiaría sus acciones de ahí en adelante. Si no le haces mal a nadie, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué sentir vergüenza? Esta no era una pregunta retórica para él, era un desafío, una invitación a la acción. Empezó a ver el mundo a su alrededor como un laboratorio de posibilidades, un escenario donde podía probarse a sí mismo, donde el único juez real era su propia conciencia. La vergüenza, ese monstruo invisible que susurraba, no puedes, se van a reír de ti, harás el ridículo, se convirtió en su enemigo declarado. Y Víctor decidió que era hora de matar a ese monstruo. La oportunidad para su primera gran batalla llegó una tarde de martes, un día sin tianguis. El aburrimiento flotaba en el aire caliente y pegajoso. Sentado en la acera frente a su casa, Víctor observaba el ir y venir de la gente cuando, a lo lejos, vio un hombre. No era un vendedor ni un vecino común, era un artista callejero, un malabarista. Con una gracia sorprendente, lanzaba 3 pelotas rojas al aire que dibujaban arcos perfectos antes de volver a caer en sus manos. Una pequeña multitud se había reunido, sus rostros una mezcla de asombro y diversión. Víctor quedó hipnotizado. No era la habilidad del hombre lo que lo captivaba, aunque era impresionante. Era su libertad. El hombre actuaba sin inhibiciones, dueño de su espacio, creando un pequeño momento de magia en medio de la monotonía.
No parecía preocuparle si a alguien no le gustaba, si alguien pensaba que era tonto. Simplemente era. En ese momento, Víctor no vio un malabarista. Vio la encarnación de su nueva filosofía y un pensamiento fulminante cruzó su mente. Yo quiero hacer eso. El monstruo de la vergüenza despertó de inmediato. Tú, haciendo malabares, ja, 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 le susurró. Los niños del barrio se van a morir de risa. Vas a parecer un payaso. Te van a caer, se te van a caer todas. La voz era insistente y paralizante, pero entonces la voz de su padre resonó aún más fuerte. La vergüenza es para los que roban. Hacer malabares no es robar. No le hacía daño a nadie, por lo tanto, no había razón para sentir vergüenza. La lógica era irrefutable, la decisión estaba tomada. Al día siguiente, puso su plan en marcha. No tenía pelotas de malabarismo, por supuesto, pero tenía acceso a algo casi igual de bueno: las naranjas del puesto de su madre. Con la solemnidad de un ladrón de joyas, tomó prestadas 3 naranjas de guacal, con la firme intención de devolverlas o pagarlas con su trabajo. Más tarde, encontró un rincón polvoriento detrás de su casa, su santuario privado, lejos de las miradas curiosas, y comenzó. El primer intento fue un desastre cómico. Lanzó una naranja, luego la segunda, y al intentar lanzar la tercera, las 2 primeras ya estaban en el suelo. Una rodó bajo un coche aparcado, la otra se golpeó contra la pared, dejando una mancha húmeda. El monstruo de la vergüenza se reía a carcajadas en su cabeza. Te lo dije, eres un tonto. Víctor sintió la frustración subirle por la garganta. Era mucho más difícil de lo que parecía. Sus manos pequeñas y torpes no obedecían a su cerebro. Quiso rendirse, devolver las naranjas mayugadas y olvidar todo el asunto. Pero entonces recordó la cara del malabarista, su sonrisa despreocupada, recordó la sensación de orgullo al limpiar los zapatos en el tianguis. Esto era lo mismo, era un trabajo, un tipo diferente de trabajo, un trabajo para el espíritu. El fracaso no duele si lo usas como escalera, se dijo a sí mismo, repitiendo una frase que había escuchado de un vendedor de libros usados. Recogió las naranjas y volvió a intentarlo una y otra vez, durante horas. El sol le quemaba la nuca, el sudor le recorría la frente y le picaba los ojos. Las naranjas caían, rodaban, se golpeaban, sus brazos empezaron a doler. Los vecinos empezaron a notarlo. Un grupo de niños mayores se asomó por la esquina. ¡Miren al cirquero!, gritó uno. Las risas resonaron en la calle. Era como cuchillos afilados directos al corazón de su inseguridad. La vergüenza, ese monstruo tenaz, hizo su último y más feroz ataque. Víctor se detuvo. Las naranjas en sus manos se sentían pesadas, ridículas. Quería correr, esconderse, desaparecer. Pero no lo hizo. Respiró hondo, miró a los niños que se reían y, en lugar de sentir ira o humillación, sintió una extraña calma. Su nueva regla volvió en su mente. ¿Estoy haciendo algo malo? No. ¿Les estoy haciendo daño? No. Entonces, sus risas no me importan, era solo ruido. El único juicio que importaba era el suyo. Con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, levantó la barbilla, ignoró a su audiencia y volvió a lanzar las naranjas al aire. 1, 2, 3, por un glorioso segundo. Las 3 flotaron en el aire, una cascada imperfecta pero real, y luego cayeron. Pero ese segundo lo fue todo, fue la prueba, la posibilidad. Los niños, al ver que no reaccionaba a sus burlas, se aburrieron y se fueron. Víctor se quedó solo de nuevo, pero ya no se sentía solo. Se sentía poderoso. Había enfrentado al monstruo y había ganado, no porque hubiera dominado los malabares, sino porque había dominado su miedo. Los días se convirtieron en semanas. Su rincón polvoriento se convirtió en su escenario de práctica. Las naranjas, ya blandas y mayugadas, fueron reemplazadas por pelotas de trapo que su madre le ayudó a coser. Lentamente, torpemente, empezó a mejorar. 2 pelotas se volvieron fáciles, 3 se volvieron posibles. Sus movimientos se hicieron más fluidos, el ritmo se instaló en sus manos. Finalmente, llegó el día. Se sentía listo, salió de su escondite y se plantó en medio de la acera. Ya no le importaba quién lo viera. Comenzó su rutina. 1 pelota, 2, 3. Giraban, volaban, caían en sus manos con una nueva seguridad. No era perfecto, pero era real. Una vecina que barría su entrada se detuvo a mirar. El señor de la tienda de la esquina asomó la cabeza. Unos niños más pequeños se sentaron en la acera, con los ojos muy abiertos. Nadie se rió. En su lugar hubo un silencio de sorpresa, porque pronto se rompió
que pronto se rompió por unos tímidos aplausos. El corazón de Víctor se hinchó hasta sentir que iba a explotar. No era por los aplausos, era por la sensación interna, la libertad. Había matado a la vergüenza, al menos la había herido de gravedad. Había demostrado para sí mismo que el miedo al ridículo es una ilusión, una sombra sin poder real, a menos que tú se la des. Cada pelota que mantenía en el aire era una cadena invisible que se rompía. No lo hacía por dinero, nunca pidió una moneda, lo hacía por la conquista. Era su declaración de independencia. Estos pequeños shows vespertinos se convirtieron en su ritual. Eran la prueba diaria de su coraje y con cada sesión la confianza crecía dentro de él como una planta regada con sol. Una confianza invencible, la confianza de quien no teme fallar porque entiende que el verdadero fracaso no es intentarlo. Esta victoria, aparentemente pequeña, fue monumental. Le enseñó a Víctor una lección que el dinero no podía comprar y que ninguna escuela podía enseñar. El poder reside en la acción. La vergüenza se alimenta de la duda y la inacción. La confianza se alimenta de intentos, de los fracasos y de las pequeñas victorias. Armado con este nuevo poder, su mente comenzó a bullir con ideas. Si podía aprender a hacer malabares frente a todos, ¿qué más podía hacer? ¿Qué otras barreras invisibles podría derribar? El mundo que antes parecía un lugar lleno de reglas y juicios, ahora se veía como un lienzo en blanco. Víctor, con solo 8 años, estaba listo para tomar los pinceles y empezar a pintar su propio destino. Sin vergüenza y sin límites, el monstruo no estaba muerto, pero estaba enjaulado, y Víctor tenía la llave. Capítulo 3. El espectáculo de marionetas. Creatividad sin fronteras. La victoria sobre la vergüenza no fue un evento aislado. Fue una puerta que se abrió en la mente de Víctor. A sus 9 años, el mundo ya no era un lugar al que simplemente debía adaptarse, sino un escenario sobre el cual podía actuar. La energía que antes consumía el miedo al que dirán, ahora estaba libre, buscando un cauce, una nueva forma de expresarse, y la encontró en los lugares más insospechados. Un montón de retazos de tela y en la magia de contar historias. La idea surgió, como casi todas sus ideas, de la observación. En el tianguis, Víctor veía a los niños que se aburrían mientras sus padres compraban, niños que lloriqueaban por el calor, niños cuyas únicas distracciones eran corretear entre los puestos, arriesgándose a los regaños de los vendedores. Víctor veía una necesidad no satisfecha, la necesidad de un poco de alegría, de un momento de escape. Recordó un viejo teatro de marionetas que había visto en una feria del pueblo. 2 figuras de madera moviéndose torpemente contando cuentos de princesas y dragones. La idea lo golpeó con fuerza, de un relámpago. Él podía hacer eso. No necesitaba madera tallada ni hilos profesionales. Tenía algo mejor, imaginación, y una total falta de miedo a parecer un tonto. Su taller era el suelo de la trastienda del puesto familiar. Sus materiales eran los tesoros que otros consideraban basura. Retazos de tela, de ropa que no se vendían, calcetines viejos, sin par, botones sueltos, estambre de colores y palitos de madera de las cajas de fruta. Con una aguja e hilo que le prestó su madre y con una paciencia que parecía impropia de su edad, Víctor comenzó a dar vida a sus personajes. El primero fue el Capitán Valiente, un superhéroe hecho con un calcetín azul, con botones por ojos y una capa roja cosida a partir de un trozo de camiseta. Luego vino Doña Esperanza, una sabia anciana hecha con un guante de cocina, cuya voz era imitación que Víctor hacía de su propia abuela. Creó un perro travieso, un villano bigotudo y una serie de personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y su propia voz. Eran toscos, imperfectos, pero estaban llenos de alma. El siguiente paso era el escenario. Con 2 cajas de cartón y una sábana vieja construyó un pequeño teatrillo. Era inestable y se caía en cualquier brisa fuerte, pero para Víctor era un teatro nacional. Lo pintó con colores chillones y escribió en la parte superior con un trozo de carbón, el show de las aventuras locas. El día del debut, el nerviosismo se mezclaba con la adrenalina en su estómago. Montó su pequeño escenario en una esquina del puesto de sus padres, un espacio que no obstaculizaba a los clientes. Algunos vendedores vecinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y burla. El monstruo de la vergüenza.
Aunque debilitado, intentó susurrarle al oído: esto es para bebés, se van a reír de tus muñecos feos. Pero Víctor lo silenció con una sola acción. Se arrodilló detrás de su teatrillo como un capitán valiente en una mano y a Doña Esperanza en la otra, y comenzó la función. Damas y caballeros, niños y niñas, gritó con una voz impostada teatral. Bienvenidos al único, inigualable, al espectacular show de las aventuras locas. Al principio, solo un par de niños pequeños se acercaron, atraídos por los colores brillantes y la voz entusiasta. Víctor no se desanimó, actuó para ellos como si estuviera frente a un estadio lleno. Sus marionetas contaban historias sencillas, historias de héroes cotidianos que él inventaba sobre la marcha. Capitán Valiente no luchaba contra extraterrestres, sino que ayudaba a una niña a encontrar su moneda perdida. Doña Esperanza no daba profecías, sino consejos sobre cómo ser amable con los demás. Eran historias del tianguis, para que la gente del tianguis pronto las risas de los primeros niños atrajeron a más. Se formó un pequeño semicírculo frente al teatrillo. Los padres, al ver a sus hijos entretenidos y quietos, se acercaron también, sonriendo con una mezcla de ternura y sorpresa. El pequeño rincón de Víctor se convirtió en un oasis de fantasía en medio del bullicio del mercado. Fue entonces cuando la mente emprendedora de Víctor dio el siguiente paso. Vio a su público cautivo y pensó: tienen calor, tienen sed. La noche anterior le había pedido a su madre que le ayudara a preparar una jarra grande de agua de limón y una bandeja de churros para que compraran al por mayor. Colocó una pequeña mesa junto a su escenario. Entre actos, asomaba la cabeza y anunciaba: disfruten del show, es completamente gratis, pero si el alma necesita un bocado para seguir soñando, tenemos limonada fresca para el calor y churros crujientes para el corazón. La estrategia fue un éxito rotundo. El enfoque nunca fue el lucro. El show era el corazón de la operación. Era su pasión, su regalo a la comunidad. Pero la venta de limonada y churros era la validación de su ingenio. No estaba pidiendo dinero, estaba ofreciendo un valor añadido. La gente no compraba por lástima, compraba porque era parte de la experiencia. Compraban porque sus hijos estaban felices y ellos también lo estaban. Cada aplauso al final de un acto era como una descarga de energía pura para Víctor. No era el dinero de los churros lo que lo motivaba, aunque ayudaba a la economía familiar. Era la conexión, ver a las caras sonrientes de los niños. Era escuchar a un padre decirle: gracias, chico. Mi hijo no se había reído así en toda la semana. Era la sensación embriagadora de haber creado algo de la nada, algo que traía alegría a los demás. En su mente se forjaba una nueva creencia: nadie lo hace como yo porque nadie se atreve. Veía a otros vendedores que se limitaban a poner su mercancía y a esperar. Él, en cambio, estaba creando un ecosistema, estaba vendiendo una experiencia, y todo había nacido de no tener miedo a ser diferente, a ser juzgado. Su pequeño espectáculo de marioneta le enseñó a Víctor lecciones de negocios que ninguna escuela podría ofrecer. Aprendió sobre marketing, atraer a la audiencia, sobre ventas, ofrecer un producto que satisface una necesidad, sobre gestión de marca, ser conocido como el niño de las marionetas, y lo más importante, sobre el poder de la creatividad. Descubrió que la creatividad no era un don místico reservado para los artistas, era una herramienta de supervivencia y de progreso. Era la capacidad de mirar una situación ordinaria y ver una oportunidad extraordinaria. Era mirar un calcetín viejo y ser un superhéroe. Era mirar a un grupo de niños aburridos y ver una audiencia. Mientras guardaba sus marionetas al final del día, con los bolsillos un poco más que pesados por las monedas, pero el corazón mucho más ligero por la satisfacción, Víctor reflexionaba. El malabarismo le había enseñado a conquistar su miedo interno. Las marionetas le estaban enseñando a proyectar su mundo interno hacia el exterior, a compartirlo, a monetizarlo de una manera honesta y alegre. Su ambición comenzaba a tomar una forma más definida. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de ser digno, se trataba de crear, de innovar, de dejar una marca. Se dio cuenta de que la vergüenza no solo te impide intentar cosas, te impide imaginar cosas, te encierra en la caja de lo que se supone que debes hacer. Víctor, con sus marionetas de trapo y su teatrillo de cartón, había hecho explotar esa caja. Cada fin de semana, el show de las aventuras locas se convertía en una institución del tianguis. Los niños lo esperaban con ansia, los padres lo veían como un aliado,
y para Víctor era la prueba constante de que la creatividad, cuando se libera de las cadenas de la vergüenza, no tiene fronteras. Es una fuerza capaz de transformar un rincón polvoriento en un escenario mágico, y un simple vaso de limonada en parte de un recuerdo feliz. Las puertas que esta mentalidad le abrirían serían más grandes y más importantes de lo que jamás podría haber imaginado. Capítulo 4. La educación de la calle. Un superpoder descubierto. El tiempo en el tianguis transcurría a un ritmo diferente. Las estaciones no las marcaba el calendario, sino el tipo de fruta que se vendía. Mangos en primavera, tunas en verano, mandarinas en el invierno. Para cuando Víctor cumplió los 11 años, había vivido más experiencias que muchos adultos. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos, aunque todavía pequeñas, tenían la firmeza de quien conoce el trabajo. Sin embargo, había un área en su vida que contrastaba drásticamente con su precoz desarrollo: su educación formal. Víctor nunca pasó del tercer grado de primaria. Aprendió lo esencial: a leer con cierta fluidez, a escribir su nombre y frases sencillas, a sumar, restar y multiplicar para poder dar el cambio correcto. Pero el entorno rígido del salón de clases nunca conectó con él. Las lecciones sobre ríos lejanos y reyes muertos parecían pálidas y sin vida en comparación con el vibrante y a menudo brutal ecosistema de la calle. Mientras sus compañeros aprendían sobre la cadena alimenticia en los libros, Víctor la veía en acción todos los días. El vendedor más astuto devoraba las ventas del más tímido, el pez grande aprovechándose del pequeño. Abandonar la escuela no fue una decisión dramática, sino una transición natural. Sus padres, pragmáticos y centrados en la supervivencia, no lo presionaron. Veían que su hijo aprendía más en un día de tianguis que en una semana de escuela. Y Víctor, por su parte, nunca sintió que estuviera perdiendo algo. Al contrario, sentía que estaba ganando. La vida es mi maestra, le decía a cualquiera que le preguntara. Y sus lecciones son gratis y reales. Su verdadera aula eran los kilómetros de asfalto que conformaban su barrio. Sus libros eran los rostros de la gente. Sus exámenes eran las interacciones diarias. Y en esta universidad de la calle, Víctor se estaba graduando con honores en la materia más importante de todas: la psicología humana. Aprendió a identificar a un estafador por la forma en que evitaba el contacto visual. Aprendió a reconocer la desesperación genuina en la voz de una madre que pedía fiado. Vio a los ladronzuelos arrebatar bolsos y correr, perdiéndose entre los callejones, y sintió una mezcla de desprecio y una extraña compasión. Veía la oscuridad, la deshonestidad, la trampa, y cada vez que era testigo de un acto así, la voz de su padre resonaba en su cabeza: la vergüenza es para los que roban. Fue en este periodo de su vida, a los 11 años, cuando la idea que había estado germinando en él finalmente floreció en una comprensión profunda. Su habilidad para actuar sin vergüenza, la misma que le permitió hacer malabares y crear su show de marionetas, no era solo una peculiaridad de su carácter, era una herramienta increíblemente poderosa, y como cualquier herramienta, podía usarse para construir o para destruir. Vi cómo otros, con una confianza similar pero con un corazón corrupto, la usaban para engañar, para manipular, para aprovecharse de los demás. Eran los artistas del engaño, los que vendían remedios falsos, los que prometían ofertas increíbles que resultaban ser fraudes. Tenían carisma, no tenían vergüenza, pero carecían de brújula moral. Una tarde, mientras observaba a uno de estos charlatanes vender un aceite milagroso a un grupo de ancianos esperanzados, Víctor tuvo una epifanía. Ese podría ser yo, pensó, y la idea le provocó un escalofrío. Tengo la misma confianza, podría convencer a la gente de cualquier cosa. Pero inmediatamente un juramento silencioso y feroz brotó en su interior. Pero nunca lo haré. Mi superpoder es la confianza sin vergüenza, pero solo la usaré para el bien. Esta decisión lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de no tener miedo, se trataba de tener una responsabilidad. Se sentía invencible. No en un sentido físico, sino moral. Su autoestima, forjada en el trabajo honesto y en la superación de sus miedos, era una fortaleza inexpugnable. No dependía de la aprobación de los demás, ni de las posesiones materiales. Nacía de su propio código de honor. Con este nuevo marco mental,
Un hambre voraz de crecimiento se apoderó de él. Quiero llegar lo más lejos posible, se prometió a sí mismo, mirando los edificios que se recortaban contra el cielo, contaminando la ciudad. Perdón. Pero, ¿qué significaba lejos? ¿Y cuál era el camino? No tenía un mapa, no tenía un mentor, solo tenía una energía desbordante y una pregunta: ¿y ahora qué? La respuesta llegó de una fuente inesperada, un puesto de libros usados en el mismo tianguis. El vendedor, un anciano con gafas gruesas y dedos manchados de tinta, vio la curiosidad en los ojos de Víctor. Un día, mientras Víctor hojeaba las páginas desgastadas, el anciano le dijo: el conocimiento es el único tesoro que los ladrones no pueden robar. Víctor, cuyo presupuesto era casi nulo, le explicó su situación. El anciano, viendo el fuego en la mirada del niño, le hizo una oferta: ayúdame a limpiar y organizar los libros durante 1 hora y te prestaré el libro que quieras por 1 semana. Fue como si le hubieran dado la llave de un reino mágico. Víctor aceptó de inmediato. Su primera elección fue un libro con una portada llamativa, un hombre de traje sonriendo frente a un rascacielos. El título era Piense y hágase rico. No entendió todas las palabras, tuvo que leer algunas páginas varias veces, pero la idea central lo golpeó como una revelación. Tus pensamientos moldean tu realidad. La persistencia vence a la resistencia. La importancia de tener un deseo ardiente. Devoró ese libro bajo la luz tenue de una bombilla en su pequeña habitación, y luego devoró otro y otro: biografías de grandes industriales, manuales de ventas, libros de autodisciplina. Cada libro era una conversación con una mente brillante, un mentor que le susurraba secretos a través del tiempo y el espacio. Se dio cuenta de que los magnates y líderes sobre los que leía, aunque nacidos en países y épocas diferentes, compartían un rasgo fundamental: no eran necesariamente los más inteligentes o los más educados en el sentido tradicional, eran los que tenían una visión clara, una ética de trabajo sobrehumana y sobre todo una fe inquebrantable en sí mismos. No tenían miedo de empezar desde abajo, de ensuciarse las manos, de intentar lo que otros consideraban imposible. No tenían vergüenza. Ellos no tienen nada que yo no tenga, concluyó una noche, cerrando un libro con un golpe seco. La frase no era arrogante, sino una declaración de potencial. Se dio cuenta de que su falta de educación formal no era una desventaja insuperable. Su educación de la calle le había dado habilidades que no se enseñaban en ninguna parte: resiliencia, empatía, una lectura instintiva de las personas y, por supuesto, la ausencia de vergüenza. Ahora, con las ideas de los libros bulliendo en su mente, tenía las dos piezas del rompecabezas: la sabiduría práctica de la calle y los principios teóricos del éxito. Era hora de fusionarlas, era hora de prepararse para el gran salto. Ya no era solo el niño del tianguis, era un estudiante autodidacta, un filósofo de la acera, un futuro empresario en formación. Su superpoder, la confianza sin vergüenza, ahora tenía una dirección. Ya no era solo una herramienta para sobrevivir, sino un motor para prosperar. Y con ese motor rugiendo en su interior, Víctor, a los 11 años, se sintió listo para empezar a construir no solo un puesto en el mercado, sino un futuro sin límites. La calle le había enseñado cómo funciona el mundo. Ahora los libros le enseñarían cómo cambiarlo. Capítulo 5. Inspiración de gigantes. El camino de los magnates. La chispa encendida por los libros prestados del anciano librero se convirtió en un fuego voraz en el pecho de Víctor. A los 13 años, su cuerpo aún era el de un niño, pero su mente ya operaba a una dimensión diferente. Las biografías de hombres como Rockefeller, Ford, Carnegie y más tarde visionarios modernos como Steve Jobs y Elon Musk se convirtieron en sus maestros silenciosos, susurrándole al oído los secretos del éxito. Víctor no solo leía sus historias, las absorbía, las disecaba, buscando patrones, lecciones aplicables a su propia existencia en el tianguis. Una tarde, mientras leía la biografía de Andrew Carnegie bajo un árbol en el parque, el único lugar donde encontraba paz y silencio, Víctor cerró el libro y soltó un suspiro. Trabajo duro físico y mental, eso es todo.
murmuró para sí mismo. La frase se le quedó grabada. Se dio cuenta de que la diferencia entre estos gigantes y el hombre promedio no era una ventaja genética o un golpe de suerte inherente. Era una inquebrantable dedicación al esfuerzo, una sed insaciable de aprender y mejorar, una capacidad sobrehumana para persistir frente a la adversidad. La revelación fue sencilla pero profunda. El éxito no era un misterio esotérico, sino una ecuación clara. Necesitaba dos componentes, trabajo duro físico y trabajo duro mental. Víctor se propuso dominar ambos. Su día comenzó a transformarse. Antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo el manto de oscuridad y silencio, Víctor ya estaba corriendo. No tenía un gimnasio ni zapatillas sofisticadas. Sus pistas eran las calles polvorientas de su barrio, las mismas calles donde se montaba el tianguis. Corría hasta que sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban. Flexiones, sentadillas dominadas en los bálsamos oxidados de un parque abandonado. Su cuerpo, antes delgado y desgarbado, comenzó a endurecerse, a moldearse. Cada gota de sudor era una inversión en su futuro. Sentía que cada músculo se construía, era un escudo contra la debilidad, un arma para la batalla de la vida. Cualquier atleta me envidiaría esta disciplina, pensaba con una sonrisa irónica, mientras el sol asomaba por el horizonte, teñiendo el sol de tonos rosados y naranjas. No lo hacía por vanidad, sino por un sentido de control, de autosuficiencia. Si podía dominar su cuerpo, podía dominar su mente. Y si podía dominar su mente, no había límite para lo que podía lograr. Las noches eran para el trabajo mental. Después de las labores del tianguis y de ayudar en casa, Víctor se sentaba bajo la luz tenue de una bombilla, con un libro abierto en sus rodillas. Devoraba información, estrategias de negocios, principios de economía, historias de innovadores. No memorizaba datos, absorbía ideas, buscaba lo esencial, los principios universales que hacían que ciertos hombres y mujeres prosperaran. Se dio cuenta de que la lectura no era solo un pasatiempo, era un diálogo con los grandes cerebros de la historia. Eran sus mentores personales, ofreciéndoles sabiduría sin pedir nada a cambio. Y cada noche, al cerrar un libro, sentía que había crecido un poco más, que su mente se había expandido. No soy menos que ellos, solo necesito disciplina, se repetía a sí mismo. Esta frase se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de su potencial. No se comparaba con ellos para sentirse inferior, sino para sentirse inspirado. Si ellos lo hicieron, él también podía. Paralelamente a su formación personal, Víctor continuó con sus pequeños emprendimientos. El show de las marionetas seguía siendo un éxito, pero no le bastaba. Quería experimentar, aplicar lo que leía. Abrió una pequeña tienda de dulces caseros que su madre le ayudaba a preparar, vendiéndolos en el tianguis con un margen mínimo pero con una sonrisa enorme. Aprendió sobre el costo de los ingredientes, sobre la importancia de la presentación, sobre la fluctuación de la demanda. Luego se aventuró en la reparación de bicicletas. No sabía nada de mecánica al principio, pero compró un libro básico, desarmó su propia bicicleta vieja y aprendió a reparar pinchazos, ajustar cadenas y arreglar frenos. Su reputación se extendió. Víctor arreglaba bicicletas. Y es bueno y barato. Florecían y fallaban, pero cada proyecto, exitoso o no, era una lección invaluable. Un día, mientras intentaba reparar un neumático especialmente complicado, la cámara se reventó en sus manos, la grasa le manchó la ropa, la frustración lo invadió. Quiso lanzar la llave inglesa y rendirse, pero la imagen de Henry Ford, que había fallado múltiples veces antes de construir su imperio automovilístico, cruzó su mente. El fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Y entonces se dio cuenta de algo crucial. Cada fracaso no era un revés, sino una inversión en la realidad. Le enseñaba lo que no funcionaba, lo que necesitaba aprender, dónde necesitaba mejorar. Un fracaso es solo una lección costosa, reflexionó, y la rabia se disipó, reemplazada por una nueva determinación. La motivación ardía en su pecho, con una intensidad constante. Era más que ambición personal, era un sentido de urgencia. La vida es corta, se decía. No puedo darme el lujo de perder el tiempo. Debo llevarlo más lejos posible para poder ayudar a otros. Esta idea de ayudar no era una noción abstracta. Veía la pobreza a su alrededor, la falta de oportunidades, la desesperación. Recordaba la gratitud en los ojos de los niños del tianguis al ver sus marionetas. El éxito, para Víctor, no sería completo si no podía levantar a otros con él.
Su visión iba más allá de la riqueza personal. Quería crear oportunidades, innovar, transformar. Quería ser un motor de cambio en su comunidad. El deseo de trascender se convirtió en el combustible de su ambición. Ya no se sentía un niño perdido en la inmensidad de la ciudad. Se sentía un arquitecto, un constructor de un futuro que, aunque todavía nebuloso, ya empezaba a tomar forma en su imaginación. A los 13 años, Víctor se había transformado en una máquina de ambición, pero una ambición con corazón. Entendía que el trabajo duro no era un castigo, sino una bendición. Era la herramienta que le permitiría construir su propio destino y el de muchos otros. Estaba preparado. Su cuerpo estaba fuerte, su mente afilada y su espíritu inquebrantable. El tianguis había sido su cuna, los libros sus maestros y la vida su forja. Estaba listo para el siguiente desafío, sin saber que éste lo llevaría por un camino mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 6. Pruebas de fuego, emprendimientos y el primer tropiezo. El paso de la niñez a la adolescencia para Víctor no fue un gradual desvanecimiento de la inocencia, sino la inmersión abrupta en la complejidad del mundo de los adultos. A los 16 años, mientras otros jóvenes de su edad se preocupaban por el primer amor y los exámenes de la escuela, Víctor ya era un microempresario con años de experiencia en las trincheras del comercio callejero. Su espíritu emprendedor, forjado en el tianguis y nutrido por la lectura, le impulsaban a buscar nuevas oportunidades y a probar nuevas ideas, a expandir sus horizontes más allá de los límites de su barrio. Víctor había probado de todo. Había vendido dulces, reparado bicicletas, ayudado a su madre con la ropa e incluso había intentado un pequeño negocio de venta de tacos caseros con la ayuda de una tía. Algunos de sus emprendimientos tuvieron éxito, proporcionando ingresos modestos pero importantes para su familia. Otros fracasaron estrepitosamente, enseñándole lecciones valiosas sobre la importancia de la demanda, la calidad y la gestión. Pero cada victoria y cada derrota solo alimentaban su hambre de aprender, de seguir adelante. Sentía que cada experiencia, buena o mala, era un escalón más en su camino hacia el éxito. Su reputación en el tianguis crecía. Era conocido como el joven con visión, el que siempre estaba buscando algo nuevo, el que no tenía miedo de trabajar duro. La gente lo respetaba. Veían en él a un joven honesto y trabajador, un ejemplo de superación en un entorno donde las oportunidades eran escasas. Pero el mundo del tianguis, si bien era una escuela invaluable, también era un terreno fértil para la picaresca y la ilegalidad. La línea entre lo legal y lo ilícito a menudo eran difusas, y la tentación de obtener ganancias rápidas podía ser seductora. Víctor, con su ética de para el bien, siempre había evitado deliberadamente cualquier cosa que oliera a trampa o engaño. Su código moral era su ancla. Sin embargo, en su búsqueda constante de la próxima gran idea, Víctor se encontró con una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Un conocido, un joven un poco mayor que él y con fama de vivales, le ofreció un lote de electrónicos, celulares, tabletas y reproductores de música, todos a un precio increíblemente bajo. Son de importación, de un cargamento que llegó mal, le aseguró el conocido con una sonrisa turbia, pero funcionan perfectamente, los puedes vender rápido y sacar buena lana. Víctor, siempre buscando una ventaja, una forma de ofrecer productos de calidad a precios accesibles, vio el potencial. Era una oportunidad para diversificar, para entrar en el mercado nuevo y lucrativo. Su mente rápida calculó las ganancias. Se resistió a la desconfianza instintiva de la que le producía el conocido. Quizás solo es un golpe de suerte, se dijo. Se había esforzado tanto, había trabajado tan duro, ¿por qué no merecía una buena oportunidad? Reuniendo sus ahorros, Víctor compró el lote. Era una inversión considerable, casi todo lo que tenía. Regresó a casa con una mezcla de emoción y una ligera punzada de inquietud. Empezó a preparar los artículos para la venta, limpiándolos, cargándolos. La calidad era en efecto buena, los aparatos funcionaban perfectamente. La punzada de inquietud se desvaneció, reemplazada por la excitación del inminente éxito. Al día siguiente montó su nuevo puesto de electrónicos, el tianguis. La gente se arremolinó de inmediato, los precios eran inmejorables, las ventas comenzaron a dispararse. Víctor sentía la adrenalina, la satisfacción de haber acertado una vez más. Se sentía como un tiburón en el agua, nadando con las corrientes del comercio. Pero la corriente cambió de repente.
A media tarde, mientras Víctor celebraba una venta, una camioneta de la policía se detuvo bruscamente frente a su puesto. Dos oficiales con rostros duros y miradas frías se bajaron. Víctor sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Quieto ahí, muchacho. ¿De dónde sacaste esta mercancía?, preguntó uno de los oficiales señalando los electrónicos. Víctor, confuso pero seguro de su inocencia, explicó: se los compré a un amigo, son importados. Los oficiales intercambiaron una mirada. Estos artículos son robados, muchacho. Pertenecen a un cargamento que fue asentado la semana pasada. El mundo de Víctor se detuvo. La sangre se le heló en las venas. No, no es cierto. Fui estafado. Yo no sabía que eran robados. Lo juro, gritó, la voz quebrándose por el pánico y la indignación. Intentó explicar la historia del conocido, del bajo precio, de su buena fe, pero los oficiales no escucharon, o no quisieron escuchar. Para ellos, simplemente el muchacho tenía mercancía robada. Un adolescente en el tianguis vendiendo electrónicos baratos, el perfil encajaba, la ley era clara. Víctor fue arrestado. Las esposas frías se cerraron alrededor de sus muñecas, un sonido metálico que resonó como una sentencia. La vergüenza que había creído matar regresó con una fuerza abrumadora, no por sus actos, sino por la injusticia. Los vecinos miraban, los clientes se apartaban, la gente que lo conocía y lo respetaba ahora lo veía como un delincuente. Sentado en la parte trasera de la patrulla, Víctor sintió como las lágrimas de rabia y de desesperación le quemaban los ojos. Miró por la ventana, viendo el tianguis alejarse, el lugar que había sido su hogar, su escuela, su lienzo. Ahora se sentía un traidor a todo lo que había aprendido. El proceso legal fue rápido y brutal. No tuvo un buen abogado, no tuvo forma de probar que había sido engañado. La evidencia era irrefutable. La mercancía robada estaba en su posesión. No importó su edad, ni su historial de trabajo honesto, ni sus intenciones. La justicia, en este caso, fue ciega a los matices. La sentencia: 3 años en prisión. 3 años. Para Víctor, a los 16 años, la cifra era incomprensible, era una eternidad. El mundo se le derrumbaba encima, no con un estruendo, sino con un silencio opresivo. La celda fría y sucia, el olor a humedad y desesperación, el rostro endurecido de los guardias, todo era un shock. En la primera noche, acurrucado en la esquina de su litera, con el estómago vacío y el corazón destrozado, Víctor lloró. Lloró por la injusticia, por los sueños rotos, por la libertad arrebatada. Se sintió más pequeño y más vulnerable que nunca. La oscuridad lo envolvía, y por un momento la idea de rendirse, de simplemente desaparecer en esa oscuridad, fue tentadora. Pero entonces algo se encendió en lo más profundo de su ser, una chispa. La misma chispa que lo había impulsado a hacer malabares, a crear marionetas, a leer libros, a trabajar sin descanso. La voz de su padre resonó de nuevo, no en el contexto de vergüenza, sino en el de la lucha. Dijo: no hay vergüenza en sudar por lo tuyo. Esto no era sudor, esto era sangre, pero era su batalla. En medio de las lágrimas, una resolución férrea comenzó a tomar forma. Esto no me rompe, le dijo a sí mismo, la voz apenas un susurro en la oscuridad. Esto no me define, esto me forja. Visualizó su futuro con una claridad asombrosa, saliendo de ese lugar fuerte, sabio, invencible. El mundo sería mío al salir de aquí. Juró con una intensidad que sorprendió a su propio dolor. La adversidad, en lugar de apagar su fuego, lo encendió aún más. La prisión no sería su final, sería su crisol. Sería el lugar donde la disciplina se volvería acero, donde la mente se afilaría como una navaja. Víctor había tropezado, había caído en el abismo, pero en el fondo de ese abismo, en lugar de rendirse, había encontrado una nueva fuente de poder. La forja de la oscuridad estaba a punto de comenzar, y lo que emergería de ella sería un hombre transformado, un hombre listo para reclamar su destino. Capítulo 7. La forja en la oscuridad, disciplina de acero en la cárcel. La prisión no era solo un lugar frío, era un ecosistema de desesperanza. El sonido constante de las rejas al cerrarse, los gritos lejanos, el hedor desinfectante mezclado con sudor y miedo. Era un ambiente diseñado para quebrantar el espíritu. Para muchos lo lograba, pero para Víctor, la cárcel de Iztapalapa, con sus muros grises y sus sombras perpetuas, se convirtió en su gimnasio, su biblioteca, su monasterio. En lugar de dejarse consumir por la oscuridad, Víctor decidió encender su propia luz. La primera semana fue un infierno. El miedo, la rabia y la impotencia lo acosaban.
pero el juramento que había hecho en la primera noche, esto no me rompe mi forja, resonaba en su mente como un martillo sobre un yunque. Decidió que cada día en prisión sería un día de preparación, no de castigo. Su cuerpo fue el primer objetivo. El patio de la cárcel. Un pequeño rectángulo de cemento era su arena de entrenamiento. No había pesas, no había máquinas sofisticadas, pero había su propio peso y una determinación implacable. Cada mañana, al primer rayo de luz que se filtraba por las pequeñas ventanas enrejadas, Víctor comenzaba su rutina, flexiones hasta el agotamiento, series interrumpibles de sentadillas, abdominales hasta que sus músculos gritaban, carreras en el perímetro del patio bajo la mirada indiferente de los guardias y la curiosidad de otros reos. Su objetivo no era solo la fuerza física, sino la disciplina mental que necesitaba para empujar su cuerpo más allá de los límites. Cada repetición, cada kilómetro corrido, era una batalla ganada contra la pereza, contra la desesperación. Cualquier atleta me envidiaría esta disciplina, se decía a sí mismo, un eco de sus pensamientos de hacía años, pero ahora con una urgencia brutal, se sentía como un guerrero entrenando para una batalla futura. Su cuerpo se convirtió en un templo de resiliencia, sus músculos definidos y su resistencia forjada en la monotonía y en el rigor. Pero el cuerpo era solo la mitad de la ecuación. La mente era el verdadero campo de batalla. Víctor sabía que para salir diferente tenía que nutrir su intelecto. No había acceso a universidades, pero sí una pequeña biblioteca polvorienta, atendida por un reo anciano. Era un tesoro escondido de libros donados, desordenados y a menudo incompletos. Víctor se convirtió en un asiduo de esa biblioteca. Empezó a buscar los libros que le recordaran a sus viejos mentores, biografías, textos de autoayuda, tratados de filosofía, pero pronto su curiosidad lo llevó más allá. Encontró manuales de contabilidad, libros de economía, introducciones a administración de empresas. Decidió que si no podía ir a la universidad vendría a él. Se propuso estudiar 2 carreras universitarias por su cuenta, administración y nutrición. Era una tarea monumental, sin profesores, sin exámenes formales, sin un programa de estudios estructurado, pero Víctor tenía la disciplina, creó su propio plan, leer, tomar notas en cualquier pedazo de papel que encontrara y luego intentar explicar lo que había aprendido a sí mismo, a quien quisiera escuchar. Desmenuzaba cada concepto, lo reescribía con sus palabras, lo comprobaba con sus experiencias en el tianguis. Pronto, otros reos notaron su inusual dedicación. Algunos se acercaron con escepticismo, otros con curiosidad. Víctor, fiel a su código de para el bien, comenzó a compartir lo que aprendía. Explicaba conceptos de economía con ejemplos del mercado negro de la prisión. Enseñaba principios de nutrición con los escasos ingredientes de la comida de la cárcel. Ayudar es poder, les decía. Si entiendes cómo funciona tu cuerpo y tu dinero, eres libre aquí, dentro y allá afuera. Su celda se convirtió en un pequeño centro de conocimiento. Los reos, endurecidos por la vida, empezaron a ver a Víctor no como un chico, sino como alguien con algo valioso que ofrecer. Ganó respeto, no por la fuerza o la intimidación, sino por la inteligencia y la generosidad. Un viejo reo, un ex profesor de matemáticas, lo ayudó con los conceptos más complejos. Otro que había sido cocinero lo guió en la aplicación práctica de la nutrición. Se forjaron amistades inusuales, basadas en el respeto mutuo y la ayuda. Víctor absorbía todo. Comprendió que la administración no era solo sobre números, sino sobre la gente. La nutrición no era solo sobre comida, sino sobre la energía y la salud y la vitalidad que se necesitaban para perseguir los sueños. Los libros de filosofía le dieron perspectiva sobre la felicidad. Las biografías le recordaron que el fracaso es solo un capítulo, no el final de la historia. La cárcel, que había amenazado con ser su tumba, se convirtió en un crisol. El metal blando de su juventud, marcado por la injusticia, se estaba transformando en un acero templado. Cada día era una nueva prueba superada, una nueva página leída, una nueva flexión hecha. El dolor físico y la monotonía se convirtieron en herramientas de automejora. Su mente, que antes había estado centrada en los pequeños negocios del tianguis, ahora abrazaba estrategias complejas, visiones a largo plazo. El tiempo en prisión no fue un paréntesis en su vida, sino un catalizador. Allí, Víctor no solo purgó una condena, forjó su carácter, afiló su intelecto y fortaleció su espíritu. Emergió como un león, no solo más fuerte físicamente, sino con una sabiduría y una resiliencia que pocos hombres poseen. Su condena estaba a punto de terminar, el mundo exterior lo esperaba, y Víctor, a sus 19 años, estaba listo para rugir.
Capítulo 8. La libertad renacida. Salida a los 19 años y el primer gran paso. El día de la liberación no llegó con fanfarrias ni con la promesa de un futuro fácil. A sus 19 años, Víctor salió de la prisión de Iztapalapa con la misma ropa que había entrado 3 años antes. Unos pantalones vaqueros y una camiseta desgastada. Pero por dentro, era un hombre completamente diferente. Sus músculos estaban definidos, su postura erguida y sus ojos, aunque habían visto la oscuridad, ahora brillaban con una luz inquebrantable de propósito y determinación. No era un exconvicto saliendo a la calle, era un atleta, un erudito, un guerrero emergido de un campo de entrenamiento brutal. El aire de libertad lo golpeó como una bofetada, ruidosa, contaminado, pero embriagadoramente libre. Las calles le parecieron enormes, los edificios infinitos. Todo había cambiado y al mismo tiempo nada lo había hecho. Su familia lo esperaba con lágrimas y abrazos. Su madre lo sostuvo con fuerza. Su padre le dio una palmada en la espalda. Sus ojos revelando una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Pasó la primera semana asimilando. La casa de sus padres era pequeña pero llena de amor. Reconectó con su familia, observando los cambios en el barrio, en la gente, pero su mente, acostumbrada a la disciplina implacable de la prisión, no podía quedarse quieta. Había estado visualizando este momento durante años, planeando cada paso, cada movimiento. La idea había germinado en él durante sus estudios de nutrición en la cárcel. México, su país, su amado país, enfrentaba una crisis de salud silenciosa. La obesidad, la diabetes, las enfermedades del corazón. La comida mexicana era deliciosa, llena de sabor y tradición, pero a menudo cargada de grasas, azúcares y calorías. Víctor lo había visto en el tianguis, en los cuerpos cansados de la gente, en los problemas de salud de sus propios vecinos. Había experimentado la transformación en su propio cuerpo. Sabía que la comida era la base de la energía, de la salud, del bienestar, y que la salud era la base de todo lo demás. Su plan era audaz, simple y directo. Cambiar la cultura alimentaria de México era algo monumental de hacer. En menos de una semana después de su liberación, Víctor puso su plan en marcha. Su primer paso, un canal de YouTube. Con un teléfono viejo que su madre le prestó y un rincón de la azotea de su casa como escenario, Víctor grabó su primer video. No tenía equipo profesional, ni luces, ni una edición sofisticada. Solo tenía su voz, su pasión y su cuerpo transformado como testimonio viviente. México, nuestra comida es deliciosa, es el alma de nuestra cultura, comenzó Víctor mirando directamente a la cámara. Su voz era firme, llena de convicción, pero el cuerpo necesita equilibrio, necesita combustible limpio, necesita la fuerza para luchar, para trabajar, para perseguir nuestros sueños. Y yo les voy a enseñar cómo lograrlo. Sus videos eran una mezcla explosiva de entrenamientos intensos que mostraban su propia rutina carcelaria adaptada y recetas saludables y deliciosas que él mismo había ideado o adoptado. No se trataba de dietas restrictivas o de sacrificios, se trataba de enseñar a la gente a comer inteligentemente, a amar la comida que los nutría, a moverse con alegría. Predicaba con el ejemplo, sudando en cada entrenamiento, cocinando con pasión en cada receta. La gente se conectó de inmediato. Su historia, aunque no la contó completa al principio, se transparentaba en su mirada, en su disciplina. Era auténtico, era real. Sus suscriptores comenzaron a crecer, lentamente al principio y luego exponencialmente. Los comentarios llenaban las secciones. Gracias, Víctor, me has inspirado. Nunca pensé que comer sano pudiera ser tan rico. Tu energía es contagiosa. Pero Víctor no era solo un motivador, era un emprendedor. Su visión iba más allá de un canal de YouTube. Él quería que la gente tuviera acceso a esas comidas saludables que predicaba. Se asoció con su madre y su tía, dos expertas en cocina tradicional mexicana. Su pequeño apartamento se convirtió en una cocina fantasma, improvisada. Juntos empezaron a preparar las comidas saludables que Víctor promocionaba en su canal. Versiones más ligeras de platillos clásicos, opciones ricas en proteínas y verduras, porciones controladas. El negocio de comida saludable, Víctor, arrancó. Los pedidos se hacían por WhatsApp o por mensajes en las redes sociales. Al principio repartían a pie, en bicicleta, llevando los toppers en la comida fresca a los vecinos del barrio, a los compañeros del tianguis, a los primeros seguidores de su canal. Víctor promocionaba su negocio con una pasión desbordante. Cambia tu vida, un bocado a la vez. Anunciaba en cada video, en cada conversación, en cada entrega. No solo vendía comida, vendía una promesa de energía, de salud, de un futuro mejor.
No había vergüenza en ofrecer un producto que sabía que mejoraría la vida de la gente. Al contrario, sentía orgullo inmenso. El éxito explotó. Los pedidos llovían, desbordando la capacidad de su pequeña cocina y la energía de su madre y su tía. Lo que había comenzado como una humilde operación local se convirtió rápidamente en un fenómeno. Los suscriptores se multiplicaban, la gente compartía sus videos y sus comidas. Los testimonios llegaban a raudales, personas que habían bajado de peso, que habían mejorado su salud, que se sentían como con más energía para sus propios desafíos. Víctor había salido de la oscuridad de la prisión y en lugar de quejarse por el pasado, había usado esa oscuridad como abono para sus sueños. Había demostrado que la verdadera libertad no es la ausencia de rejas, sino la capacidad de construir tu propio destino, de transformar la adversidad en un trampolín y de usar tu propia historia para inspirar a otros. Su primer gran paso no fue solo un negocio, fue una revolución silenciosa en la forma en que la gente se alimentaba y se veía a sí misma, y esto era solo el principio. Capítulo 9. Expansión exponencial. De lo local a nacional. El éxito inicial de Comidas Saludables Víctor no era un punto de llegada, sino una plataforma de lanzamiento para algo mucho más grande. La ambición de Víctor, lejos de calmarse con los primeros triunfos, crecía con cada nuevo suscriptor. Cada pedido satisfecho veía el impacto de su visión que estaba teniendo a nivel local. Se dio cuenta de que no podía detenerse ahí. México era un país vasto y su misión de transformar la cultura alimentaria apenas había comenzado. La demanda de sus comidas saludables desbordaba su capacidad de producción. Su pequeña cocina familiar ya no era suficiente. Víctor, con la mente aguda y las estrategias de administración que había estudiado en la cárcel, supo que era el momento de escalar. No temía el crecimiento, lo abrazaba con la misma intensidad con la que se había enfrentado a sus miedos. El primer paso fue formalizar su estructura. Rentó un local más grande, contrató cocineros y repartidores e implementó un sistema de pedidos y entregas más eficiente. La marca Victor Fit, un nombre que resonaba con su propia transformación, nació encapsulado no solo la comida saludable, sino también el estilo de vida activo que él mismo representaba. Pero Víctor sabía que la nutrición era un ecosistema completo. No se trataba solo de comidas preparadas, sino también de los suplementos que ayudaban a las personas a alcanzar sus metas físicas. Durante su tiempo en prisión, había investigado a fondo el mundo de las proteínas, los aminoácidos y los complementos alimenticios. Había visto la proliferación de productos de baja calidad y precios exorbitantes. Y ahí vio una oportunidad. Su mente emprendedora se encendió. Calidad a precio justo. Víctor se lanzó a la tarea de negociar con fabricantes de materias primas. Su enfoque era diferente de un comprador cualquiera. No solo buscaba el mejor precio, buscaba los ingredientes más puros, los procesos de producción más transparentes. Con su inquebrantable técnica de trabajo y su capacidad para conectar con la gente, logró establecer alianzas con proveedores que creyeron en su visión. No se presentaba como un empresario más, sino como un visionario con una misión social. Pronto lanzó su propia línea de proteínas y suplementos. El empaque era sencillo, los ingredientes transparentes y el mensaje claro. Nutre tu cuerpo con lo mejor sin pagar de más. Utilizó su canal de YouTube, que ya era una potente plataforma, para educar a su audiencia sobre la importancia de la calidad en los suplementos, desmitificando mitos y ofreciendo consejos prácticos. Las ventas de su línea de suplementos se dispararon, reflejando el mismo patrón de crecimiento exponencial de sus comidas preparadas. La gente confiaba en Víctor y confiaba en su historia, en su integridad, en su propio ejemplo. Los resultados eran masivos. Las comidas saludables Víctor y los suplementos Victor Fit no eran solo productos, eran un movimiento. La expansión geográfica fue la siguiente frontera. Estableció centros de producción y distribución en estados clave de México. Implementó un sistema de franquicias para sus cocinas, asegurándose de que cada socio compartiera su visión de calidad y servicio. Viajaba incansablemente, supervisando operaciones, capacitando equipos y, lo más importante, inspirando. En cada nueva ciudad, Víctor se presentaba con la misma humildad y pasión que había mostrado en su primer video.
Contaba su historia, ahora con detalles más abiertos sobre su pasado en prisión, no como una vergüenza, sino como una prueba de su resiliencia. La gente lo escuchaba con asombro y admiración. Veían en él la encarnación de la esperanza, la prueba de que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. El equipo de Víctor creció exponencialmente, pero él se aseguró de que no perdiera la esencia familiar. Su madre y su tía seguían siendo parte integral, ahora supervisando la calidad y el desarrollo de nuevas recetas en una escala mucho mayor. Sus amigos del tianguis, aquellos que le habían visto sus primeros malabares y sus shows de marionetas, ahora formaban parte de su equipo directivo, trayendo consigo la invaluable educación de la calle que Víctor tanto valoraba. La riqueza material comenzó a acumularse, pero Víctor nunca perdió el rumbo. Quería más para ayudar más. Era su mantra. El dinero no era su fin. Era un medio para expandir su impacto, para llegar a más gente, para seguir demostrando que el trabajo duro y la visión pueden transformar no solo una vida, sino un país entero. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en su historia. De ser un niño anónimo en el tianguis, Víctor se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de emprendimiento social y resiliencia. Pero él mantenía los pies en la tierra. Sabía que el verdadero éxito no se mide en millones o en apariciones en televisión, sino en las vidas que tocaba, en la salud que mejoraba, en la esperanza que encendía. La ambición de Víctor no conocía pausas, pero no era una ambición egoísta, era una fuerza motriz impulsada por un propósito superior. Estaba construyendo un imperio, sí, pero no un imperio de ladrillos y oro, sino un imperio de bienestar, de empoderamiento. Estaba probando a una escala nacional que el trabajo duro multiplica todo, las oportunidades, el impacto y sobre todo la capacidad de hacer el bien. La expansión exponencial era la manifestación de su fe inquebrantable en sí mismo y en su misión. Y ahora, con su plataforma sólida y su mensaje resonando en todo el país, estaba listo para la siguiente fase, la trascendencia. Capítulo 10. Más allá del éxito. Aportar ayuda. La acumulación de riqueza para Víctor nunca fue el objetivo final, era un mero subproducto, una herramienta poderosa que le permitía trascender la esfera personal y abrazar su verdadera vocación, la de impactar vidas a una escala masiva. Con el éxito de Víctor Fit, consolidado a nivel nacional y con una fortuna que superaba con creces sus expectativas más salvajes, Víctor se enfrentó a una nueva y emocionante fase de su vida, la de dar sin medida. Las mansiones, los coches de lujo, los viajes exóticos, todo eso no significaba nada para Víctor si no podía compartirlo, si no podía usar su influencia para mejorar las condiciones de aquellos que, como él, habían nacido en la pobreza y la falta de oportunidades. Recordaba demasiado bien el frío de las calles, le importaba la impotencia de la injusticia, la desesperación de la carencia. Su corazón, aunque ahora envuelto en el manto del éxito, nunca olvidó sus raíces. Su primer gran proyecto fue la construcción de viviendas dignas. No eran viviendas de caridad, sino hogares construidos con orgullo y calidad, en los mismos barrios donde había crecido, en Iztapalapa y en otras zonas marginadas. Víctor financió la construcción de pequeñas comunidades, no solo proporcionó los recursos, se involucró personalmente en el diseño, en la selección de materiales, en la creación de espacios seguros y funcionales. Una casa no es un techo, decía en las inauguraciones, con voz llena de emoción. Es un lugar para soñar, es la base de la estabilidad, es donde los niños crecen sintiéndose seguros, donde las familias construyen su futuro. La gente lo abrazaba, las lágrimas de gratitud mezclándose con las suyas. Víctor, con su sonrisa contagiosa y su energía ilimitada, se sentía más feliz en medio de una comunidad recién formada que en cualquier sala de juntas. Luego, se centró en la salud, el pilar de su propio imperio. Recordaba las clínicas desbordadas, la falta de recursos médicos en los barrios pobres. Decidió construir y equipar pequeños hospitales y centros de salud comunitarios. No solo invirtió dinero, sino que aplicó sus conocimientos de nutrición y bienestar para diseñar programas de prevención, educación y atención integral. Los médicos y enfermeras que trabajaban allí eran contratados con salarios justos y la misma misión de servicio que Víctor. La salud no es un privilegio, es un derecho, predicaba, y lo respaldaba con acciones. Estos centros de salud no solo curaban enfermedades, empoderaban a las comunidades para llevar una vida más sana. Pero quizá el proyecto que más apasionaba a Víctor era el de la mentoría. Creó programas para jóvenes en riesgo, aquellos que como él
Crecían en entornos difíciles y se enfrentaban a la tentación de las calles. Les ofrecía becas para estudiar, oportunidades de trabajo en sus empresas y, lo más importante, su tiempo y su sabiduría. Se reunía con ellos regularmente no como un gurú intocable, sino como un hermano mayor, un amigo. Les contaba su historia sin ocultar las partes difíciles, incluso su tiempo en prisión. Tú puedes, como yo, les decía, mirándolos a los ojos. No importa de dónde vienes, no importa lo que hayas hecho, no importa el pasado, lo único que importa es lo que decides hacer ahora. El entusiasmo era contagioso. Les enseñaba sobre la importancia de la disciplina, tanto física como mental, sobre el poder de la lectura, sobre cómo transformar la vergüenza en valor y el fracaso en lección. Les enseñaba a soñar en grande, a establecer metas, a trabajar con honor. Les mostraba que el éxito no solo era para unos pocos afortunados, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a pagar el precio del esfuerzo y la perseverancia. Víctor sentía una urgencia constante. La vida era corta, cada día era una oportunidad para crear, para ayudar, para vivir al máximo. Su energía parecía ilimitada. Se levantaba antes del amanecer para entrenar, luego pasaba el día en reuniones de negocios, supervisando proyectos filantrópicos. Por la tarde dedicaba tiempo a sus mentorías, dormía pocas horas, pero se sentía más vivo que nunca. Cada acto de generosidad, cada casa construida, cada hospital abierto, cada joven inspirado era una llamada que encendía a otras. Veía cómo sus acciones creaban un efecto dominó, cómo la esperanza se esparcía, como las vidas se transformaban. No buscaba reconocimiento, buscaba impacto. No buscaba aplausos, buscaba sonrisas genuinas. Aportar y ayudar no era una obligación para Víctor, era la culminación de su propio viaje. Era la razón por la que había soportado la pobreza, la injusticia y la ambición. Era la forma en que honraba a sus padres, a sus mentores silenciosos y a su propia promesa de usar su superpoder solo para el bien. En su riqueza, Víctor encontró la verdadera humildad. Se dio cuenta de que el dinero era solo una herramienta. El verdadero valor residía en el espíritu humano, en la capacidad de amar, de luchar, de compartir. Y mientras miraba los frutos de su labor, no se sentía el peso del éxito, sino la ligereza de un corazón que había encontrado su propósito. Había demostrado que el éxito sin un propósito mayor es vacío y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de usar lo que has ganado para levantar a otros. Su legado no sería solo el de un empresario exitoso, sino el de un faro de esperanza en un mar de desafíos. Capítulo 11. El verdadero límite. ¿Dónde crees que puedes lograr? El verdadero límite. ¿Dónde crees que puedes llegar? En la cima de su éxito, rodeado por los frutos de su trabajo incansable, Víctor no miraba hacia abajo con el aire de triunfo, sino hacia adelante, hacia el horizonte ilimitado. Se sentía pleno pero nunca satisfecho. Su vida, que había comenzado en el polvo de un tianguis, era ahora un testimonio viviente de una verdad universal. El único límite es el que nos ponemos. No era una frase cliché, era la esencia de su existencia. Sentado en el balcón de su modesta oficina, con vistas a una ciudad de México que zumbaba bajo sus pies, Víctor reflexionaba sobre su viaje. Recordaba el miedo de su niñez, la puñalada de la vergüenza al ser el niño que trabajaba. Recordaba el sabor del amargo de la injusticia en su prisión. Recordaba las noches solitarias devorando libros, las mañanas heladas corriendo por las calles, y cada recuerdo no le causaba dolor, sino una profunda gratitud. Cada obstáculo había sido un maestro, cada caída una lección, cada lágrima una purificación. Su vida era una sinfonía de motivación, un grito silencioso pero poderoso para todos aquellos que se sentían atrapados por sus circunstancias. Inténtalo todo, trabaja duro, ayuda sin medida. Ese era el eco de su espíritu. Había probado que no se necesita nacer en la opulencia para alcanzar la grandeza. Se necesita una mente inquebrantable, un corazón compasivo y una voluntad de acero. La historia de Víctor no era sobre el éxito de los negocios o la riqueza material, era sobre la riqueza del espíritu. Era sobre la libertad de ser auténtico, de abrazar tus defectos y transformarlos en fortalezas. Era sobre entender que el verdadero fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Era sobre descubrir que la vergüenza no es una ilusión, que solo tiene el poder si se la concedes. Mirando a las luces titilantes de la ciudad, Víctor pensaba en
Víctor pensaba en ti, querido lector. Mirando las luces titilantes de la ciudad, Víctor pensaba en ti, querido lector. Se preguntaba, ¿cuál es tu límite? ¿Qué muros invisibles has construido a tu alrededor? ¿Qué excusas te repites para no dar ese primer paso, para no perseguir ese sueño que arde en tu interior? ¿Cuáles son las excusas? Quizá tu tianguis es un trabajo sin pasión, una relación tóxica, una creencia limitante sobre ti mismo. Quizá tus cajas son las responsabilidades que te abruman, los miedos que te paralizan, las expectativas de los demás. Víctor te diría, no hay vergüenza en cargar tus cajas, pero sí la hay en dejar que te entierren vivo. Él te inspiraría a hacer malabares con tus miedos, a atreverte a parecer ridículo si eso significa conquistar tu espíritu. Te animaría a crear tus propias marionetas, a innovar con lo que tienes, a encontrar la alegría en la creatividad, a conectar con la gente, a ofrecerles algo de valor. Te recordaría que la educación en la calle es tan válida como cualquier diploma, que la experiencia es el mejor maestro. Que el verdadero superpoder no es la fuerza bruta o la inteligencia prodigiosa, sino la confianza en ti mismo, utilizada para el bien. Te señalaría a los gigantes que te inspiraron, recordándote que ellos no tenían nada que tú no tengas, solo una disciplina inquebrantable y una sed insaciable de conocimiento. Y si caes, como él cayó en la oscuridad de una celda, Víctor te diría, eso no te rompe, te forja. Te mostraría cómo convertir la adversidad en tu gimnasio, tu biblioteca, tu santuario, cómo forjar tu disciplina de acero en los momentos más oscuros, cómo emerger más fuerte, más sabio, más invencible. El cielo no es el límite, nunca lo fue. El cielo solo es una perspectiva. El verdadero límite, el único límite que realmente importa, es la frontera de tu propia mente, el borde de lo que crees que puedes lograr. Si crees que puedes, lo harás. Si crees que no, ya has fracasado. Así de simple, así de poderoso. Víctor había roto cada una de esas barreras mentales. Había desmantelado la vergüenza. Había convertido la injusticia en combustible. Había transformado la escasez en abundancia, la oscuridad en luz. No porque fuera especial, sino porque eligió serlo. Eligió la disciplina sobre la complacencia, la acción sobre la duda, la generosidad sobre el egoísmo. Lector, ¿cuál es tu elección? ¿Vas a seguir construyendo techos invisibles sobre tu cabeza o vas a levantar la mirada y ver al cielo como lo que es, una invitación a volar? Rompe las cadenas de tus propias limitaciones. El mundo te espera, tus sueños esperan con coraje. Tu potencial es infinito. El cielo no es el límite, es lo que tú crees que puedes lograr. Atrévete a creer. Epílogo. Hemos llegado al final de la extraordinaria travesía de Víctor, una vida que comenzó en la humildad del tianguis y se elevó hasta las cimas de la influencia y la generosidad. Al mirar hacia atrás, es crucial destilar las lecciones más profundas de su historia, esos hilos dorados que, si los tejemos en el tapiz de nuestras propias vidas, pueden transformar lo ordinario en extraordinario. El primer gran aprendizaje que Víctor nos regala es la abolición de la vergüenza. No hay nada más paralizante en el mundo que el miedo al juicio ajeno, al fracaso, al ridículo. Víctor nos demostró que la vergüenza solo tiene poder si se la concedemos. Atreverse a hacer malabares, a montar un espectáculo de marionetas con lo que se tiene, al iniciar un negocio desde cero, incluso a admitir haber estado en prisión, son actos de valentía que liberan una fuerza imparable. La verdadera vergüenza, nos enseñó su padre, es para los que hacen el mal, no para los que luchan con honor. Deshazte de ella. En segundo lugar, la historia de Víctor es un himno a la disciplina inquebrantable, tanto física como mental. En las calles, en la cárcel y en su cima de su imperio, Víctor mantuvo una rutina de ejercicio extenuante y una dedicación constante al estudio, entendiendo que el cuerpo y la mente son los dos pilares de nuestro ser y que ambos deben ser entrenados y nutridos con rigor todos los días. Esta disciplina no es un castigo, es la llave maestra para desbloquear tu verdadero potencial, la fuente de tu energía y tu resiliencia. Si puedes dominar tu cuerpo y tu mente, puedes dominar tu destino. Un tercer pilar es la transformación, donde la adversidad, la prisión, el punto más oscuro de su vida,
No fue un final, sino un crisol. Víctor no permitió que una injusticia lo definiera o lo quebrara. En cambio, usó ese tiempo para forjarse, para aprender, para planificar cada obstáculo, cada fracaso, como el de los electrónicos robados. No era un tropiezo, sino una lección valiosa, una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Mira tus propios desafíos no como muros, sino como escaleras que te impulsan más alto. Finalmente, Víctor nos enseña que el verdadero éxito se mide por el impacto y la generosidad. Acumular riqueza por sí misma es un propósito vacío. Víctor no se detuvo en el éxito personal, lo usó como una plataforma para construir casas, abrir hospitales y mentorear a jóvenes. Su quiero más para ayudar más se convirtió en su mantra, demostrando que la trascendencia y la satisfacción más profunda se encuentran en dar, en levantar a otros, en dejar el legado que vaya más allá de nuestra propia existencia. La vida se vuelve exponencialmente más rica cuando la compartimos. ¿Y cuáles son las implicaciones futuras de esta mentalidad? En un mundo cada vez más incierto, complejo y competitivo, la historia de Víctor es más relevante que nunca. Nos demuestra que la resiliencia, la creatividad y la autenticidad son las monedas de cambio más valiosas. En una era de sobrecarga de información, su enfoque en el aprendizaje autodidacta y la aplicación práctica del conocimiento es un modelo a seguir. Es un momento donde la salud se ha vuelto una prioridad global. Su visión de un bienestar integral, accesible para todos, es una luz en el camino. El futuro, como el cielo, no tiene límites para aquellos que se atreven a creer en sí mismos. Las próximas generaciones necesitarán más Víctores, líderes con corazón, emprendedores con propósito, individuos que no teman ensuciarse las manos y que usen su fuerza para el bien. Un llamado a la acción y reflexión. Ahora te toca a ti, querido lector. Esta no es solo la historia de Víctor, es un espejo para tu propia vida. ¿Qué vergüenza te está impidiendo dar el siguiente paso? Identifícala, desafíala, entiérrala. ¿Estás dedicando tiempo y energía a tu disciplina física y mental? ¿Sí? Si no, empieza hoy. Un paso pequeño y constante es más poderoso que una intención gigantesca y esporádica. ¿Cómo estás viendo tus adversidades? ¿Como finales o como forjas? Elige la segunda opción siempre. ¿Estás usando tu éxito pequeño o grande para impactar positivamente a otros? El verdadero poder reside en la generosidad. No esperes a tener mucho para dar. Da con lo que tienes. Recuerda las palabras de Víctor, las palabras que resumen toda su filosofía. El cielo no es el límite, es lo que tú crees que puedes lograr. Tu capacidad es ilimitada, tu potencial es vasto, tu historia está esperando a ser escrita. Sal allá afuera y demuéstrale al mundo y a ti mismo de lo que eres capaz. Empieza hoy, no hay mejor momento que ahora, tu futuro te espera. Ejercicios prácticos para aplicar el conocimiento. Estos ejercicios están diseñados para ayudarte a integrar las lecciones de Víctor en tu propia vida, de forma sencilla pero efectiva. Ejercicio 1. Mata a tu monstruo de la vergüenza. Paso 1. Identifica tu miedo al ridículo. Piensa en una cosa pequeña que siempre has querido hacer, pero que te da pena o miedo al que dirán. Puede ser cantar en la ducha, con la ventana abierta, intentar un nuevo hobby que consideres tonto, preguntar algo que crees que todos deberían saber, o incluso usar una prenda de ropa que te encanta pero que es demasiado llamativa. Paso 2. Conéctalo con el mal. Recuérdate a ti mismo la lección del padre de Víctor. ¿Esto le hace mal a alguien? ¿Estoy robando, mintiendo o engañando? Si la respuesta es no, entonces no hay razón para sentir vergüenza. Solo está en tu mente. Paso 3. Realiza la acción. Sin importar el resultado, ejecuta esa pequeña acción que te da vergüenza. No te preocupes por la perfección, solo por el acto de hacerlo. Reflexión. ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Fue tan terrible como lo imaginabas? ¿Cómo se sintió la libertad de ignorar el miedo al juicio? Ejercicio 2. Tu régimen de forja en la oscuridad. Paso 1. Elige un área a fortalecer, física o mental. Físico. Escoge un ejercicio simple, flexiones, sentadillas, caminar 30 minutos. Mental. Elige un tema que quieras aprender o un libro que quieras leer. Historias, finanzas personales, una nueva habilidad. Paso 2. Comprométete por 7 días durante una semana. Dedica al menos 15 a 30 minutos todos los días a esa actividad, sin excusas, sin saltos.
Paso 3. Documenta tu progreso. En un cuaderno de notas. Anota cada día lo que hiciste y cómo te sentiste. Reflexión. ¿Qué tan difícil fue mantener la disciplina? ¿Qué obstáculos internos o externos enfrentaste? ¿Qué pequeño progreso notaste? ¿Cómo se sentía la satisfacción de la constancia? Ejercicio 3. Busca la inspiración de un gigante. Paso 1. Elige un modelo a seguir. Piensa en una persona histórica o contemporánea, no tiene que ser famosa, que admires profundamente por lo que ha logrado o por la forma en que ha vivido su vida. Paso 2. Investiga su historia. Busca información sobre esta persona, cómo empezó, qué desafíos enfrentó, qué principios guiaron su camino. No tienes que escribir un ensayo, solo busca los puntos clave. Paso 3. Identifica una lección aplicable. ¿Qué aprendiste de su historia? ¿Qué puedes aplicar a tu propia vida hoy? Una actitud, una estrategia, una ética de trabajo. Reflexión. ¿Cómo te sentiste al ver que otros han superado sus desafíos similares? ¿Qué barreras infranqueables se hicieron más pequeñas en tu mente al conocer su historia? Ejercicio 4. Tu pequeño acto de aportar y ayudar. Paso 1. Identifica una necesidad pequeña a tu alrededor. No tiene que ser un gran proyecto de filantropía. Puede ser algo tan simple como ayudar a un vecino con una tarea, ofrecer tu tiempo para escuchar a alguien que lo necesita, compartir un conocimiento que tienes con alguien que podría beneficiarse, ofrecer una sonrisa genuina o una palabra de aliento a un desconocido. Paso 2. Realiza el acto, sin esperar nada a cambio. Ejecuta esa acción con la intención de ayudar, de dar. Reflexión. ¿Cómo te sentiste al ayudar a otro? ¿Notaste algún cambio en la persona a la que ayudaste? ¿Crees que la generosidad es realmente una fuente de poder, como Víctor creía? Si llegaste hasta el final de este audiolibro, muchas gracias de corazón y me disculpo por los errores cometidos en el audiolibro. Y recuerda, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Actúa como tal. Bendiciones.